Doctora Gabriela, desde la psicología educativa, ¿por qué el cuerpo y el movimiento pueden influir en los procesos cognitivos como la memoria, la comprensión o la atención? Hay que entender que el aprendizaje no está ubicado propiamente o exclusivamente en el cerebro. En realidad el aprendizaje es con todo el cuerpo. Entonces, desde la neurociencia incluso y de la mano con la psicología educativa, lo que se entiende es que el niño y el adolescente, incluso el adulto, aprenden con todo el cuerpo. Que la irrigación cerebral requiere el movimiento del cuerpo, de experiencias multisensoriales, de un ambiente cargadito de estímulo para que aprenda a nivel de todas las memorias que existen. Estamos hablando de memoria de trabajo, memoria auditiva, memoria visual, y que el cerebro en realidad no está solamente enfocado en un estímulo, sino que logra aplicar muchas habilidades al mismo tiempo. Por eso es que el movimiento, la parte de estimulación sensorial, el hecho de escuchar sonidos, de tener texturas, de tener un movimiento incluso repetitivo a nivel motor, hace que el aprendizaje sea mucho más amplio y que sea necesario precisamente ese movimiento. Doctora, muchos sistemas educativos tradicionales priorizan el aprendizaje sentado, en silencio, inmóviles. ¿Qué implicaciones tiene esto si sabemos ahora que el cerebro también aprende a través del movimiento y que no solo aprendemos a través del cerebro como tal, sino todo lo que usted nos explicó hace un momento? Mantener un estudiante sentado el 100% del tiempo sin una pausa activa, que es lo que ahorita se recomienda, hace que la irrigación de la que hablaba anteriormente no complete o no cubra todas las áreas que están involucradas en el aprendizaje. Entonces, es necesario habilitar pequeñas pausas donde los niños puedan moverse, donde estimule la reducción del cortisol. Cuando los niños están sedentarios, hay una producción de cortisol más alta. Entonces, hay más estrés, hay más ansiedad y esto aumenta el aburrimiento. Ese sedentarismo ya en adolescentes lo vemos con somnolencia, desconexión total de la clase, por ejemplo, de una lección o del periodo en el que están estudiando en casa, y por eso es necesario que tenga movimiento. Decir que de aquí no te mueves hasta que te lo aprendas, ¿verdad? O no sales de tu cuarto hasta que te lo sepas, en realidad es contraproducente. Y podríamos hacer una analogía con el término de tiempo efectivo de juego. En realidad no necesitan 2 horas de estudio y a veces algunos no necesitan 1 hora. A veces de esa hora el tiempo realmente productivo de nuestro sistema en general para el aprendizaje pueden ser 15 minutos. Por eso es que las pausas se hacen entre 15 y 20 minutos, porque también hay una explicación muy clara para esto. Nuestro sistema se conecta a los 10 minutos de mantenerse en una tarea. Por eso es que la insistencia debe ser mantenerse los 10 primeros minutos. Ahí es donde nuestro cuerpo logra asimilar la tarea que tiene asignada y logra un enganche, digámoslo de esa manera, se ancla con mayor facilidad después de los 10 minutos. A partir de ahí va a variar por las características propias de las personas. Algunos van a durar un poquito más de ese anclaje y otros van a tomar mucho menos o más tiempo. Entonces, sí es importante mantenerlos en esos 10 minutos iniciales. Sin embargo, no es una posición estática. Ahora utilizamos un elástico en las patas de la silla donde están sentados para que puedan tener un equilibrio, un balance, un movimiento. Pueden tener una bolita antiestrés, pueden tener juguetes sensoriales en una de las manitas, y esto permite esa canalización, no solamente de la producción que ocupamos a nivel de dopamina, estamos hablando de sustancias cerebrales que están involucradas con el aprendizaje. Necesito esa sensación de satisfacción y placer que me genera el movimiento al aumentar estas sustancias cerebrales, reducir el cortisol que genera estrés y ansiedad y evitar ese sedentarismo y ese aburrimiento. ¿Cómo podemos llevar esas estrategias al hogar a la hora de estudiar? Regálenos 4 estrategias de estudio que podemos implementar con nuestros hijos en casa para combinar el movimiento y el aprendizaje
manteniendo ese equilibrio entre concentración, el aprendizaje y el movimiento. En casa hay un poquito más de libertad. Si bien tradicionalmente se mencionaba que el espacio de estudio debe ser fijo por un asunto de organización y ahí va a depender de las características del estudiante, es necesaria la rutina. En eso no hay duda y tenemos que mantener límites muy claros y este horario, ¿verdad?, de que debe sentarse en un lugar, debe tener una postura correcta, debe haber un ambiente agradable, todo eso sigue siendo la base para que los estudiantes o los chicos, los hijos, tengan mejor disposición hacia la hora de hacer una tarea o estudiar para pruebas. Sin embargo, una de las estrategias que se utilizan pensando en esta necesidad del cerebro y del cuerpo de movimiento es que este espacio de estudio se relacione con materias, por ejemplo. La matemática debe ser más activa, no me siento necesariamente en un espacio rígido. Ojalá fuera una pizarra donde el niño o el adolescente tenga movilidad, se mueva a esa pizarra, se traslade, se permanezca de pie un ratito, se vuelva a sentar, revise su práctica, compruebe ejercicios. Entonces, esa matemática puede ser frente al espacio donde existe una pizarra o un bloc de hojas. Y perfectamente eso sucede en la cocina. Pero para lectura, si hablamos de estudiar español, por ejemplo, ahí pensaríamos en un rincón donde puede ser un sillón, un puff. Recordemos que el cerebro consume mucha glucosa y oxígeno y para eso necesita el movimiento para que haya una irrigación sanguínea que proporcione estos nutrientes cerebrales, digámoslo así. Entonces, esa lectura puede ser en ese rinconcito adaptado para lectura, que puede ser un rincón del dormitorio, puede ser el sillón de la sala, etc. Si vamos a estudiar ciencias, por ejemplo, que puede ser más dinámico, ahí pensaríamos incluso en una bola de estas que se utilizan en fisioterapia, ¿verdad?, que son inflables, donde el niño pueda tener un balance ahí, ¿verdad?, y juegue un rato con la bola, diga con sus palabras lo que está leyendo. Entonces, ese cambio de ambiente le permite al cerebro renovarse. Es como si pensara, estoy refrescándome, es como un reseteo cerebral que es necesario para todo lo que hemos dicho anteriormente. Y ahí logramos un aprendizaje nuevamente, respetando el movimiento, porque muchas veces se puede confundir una condición clínica como un déficit de atención con hiperactividad por una necesidad fisiológica de movimiento. Entonces, si el espacio en la casa lo permite, es dar esa pausa activa, es proporcionar un ambiente adecuado para algunas materias y particularmente para aquellas que están generando alguna dificultad específica, necesitamos que tenga un ambiente diferenciado. Y lo otro muy importante, hay cosas que son vitales y no solamente en la casa, el consumir agua fría, o igual pueden ser ambiente, pero el tema es hidratarse correctamente. Entonces, esa botellita de agua ahí a la par es una constante que debe existir. Igualmente la de reducción de distractores. Es importante que en la casa haya un ambiente adecuado y libre de distractores para cualquier tipo de niño y de adolescente estudiante. Necesita un ambiente donde se preste para el estudio y para realizar una tarea. Y de la misma manera va a utilizar, esa es la otra recomendación, todos los sentidos. No solamente una lectura oral, no solamente una silenciosa, no solamente esa pizarra. Vamos a usar fichas, vamos a leer en voz alta, vamos a explicar con nuestras propias palabras, va a leer un pedacito, un trozo, un párrafo y lo va a explicar de qué está hablando la lectura, qué estamos viendo, cómo representa a través de un dibujo lo que está entendiendo. Todas esas experiencias que son multisensoriales porque estamos usando visión, audición, la oralidad, van a haber mucho gesto y es muy importante que los niños utilicen gestos a la hora de estudiar, incluso un poco de dramatización y de señas que le ayude a recordar. Así es como se anclan los contenidos o los conocimientos nuevos. Y igualmente hacerlo en voz alta, hacerle preguntas, que se grabe, ¿verdad? Ya si son un poquito más grandes y tienen acceso a ciertos dispositivos, se pueden utilizar. Sin embargo, ahí hay una salvedad. El uso de dispositivos debería de ser el último recurso para que ellos tengan también esa creatividad de poder expresar con sus palabras
lo que interiorizan de lo que van aprendiendo. Pero en sí, muchas de estas técnicas también se dan en la escuela naturalmente, en el colegio, ¿verdad? Normalmente la profesora explica la materia, ellos hacen una práctica y ahí estamos utilizando varios medios de anclaje y en casa se debe repetir de la misma manera. Importante que los padres de familia puedan apoyar en ese sentido, que permitan ese movimiento, que faciliten las condiciones en casa en la medida de lo posible y apoyen el quehacer con supervisión, sin asumir por ellos todas estas tareas. Son ellos los estudiantes que deben hacerlo. Doctora Gabriela, ¿a qué número puede localizarle los padres que quieran asesoría en psicología educativa? Pueden llamar al Centro de Especialidades Médicas San Isidro al 2268-5498 y con gusto les vamos a atender para todas las necesidades psicoeducativas que se presenten.